No se preocupen, de ahí, ¿cómo se llama? Les voy a enviar la clase a su correo. A Débora creo que es ¿cómo se llama? La delegada. A ella le voy a enviar, ¿cómo se llama? A su correo para que les comparta la clase, para que hoy día les llegue. Le dije que le iba a enviar anteriormente, pero como tuve problemas con la conexión, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No he podido enviarla. A Débora le voy a enviar y Débora ya se va a encargar ¿cómo se llama? De hacerles extensivo, ¿ya? Muy bien. Sí, Débora Priscila. No sé quién será, es la otra Débora. ¿Cómo se llama? La única Débora que conozco en realidad. Bueno, los corazoncitos de ahí se los dejan para después, y ahí de ella ya le manda. Muy bien. Con respecto a las enfermedades tubulointersticiales, son trastornos que comparten similitudes clínicas a las lesiones tubulares. Es decir, tiene dos componentes, un componente de una lesión tubular y un componente de una lesión intersticial en realidad. A ver, algo más. Ya, listo, muy bien, por favor, estén atentos. En algunos casos, este tipo de lesión o este tipo de lesión tubular intersticial puede deberse a casos graves y prolongados. Va a depender mucho de la estimulación o del mismo proceso inflamatorio que se está desarrollando para poder ver qué tan grave va a ser la lesión en realidad del riñón. Así que hay que tener en cuenta sobre todo esto, sobre todo por un tipo de causas que son las lesiones relacionadas a procesos inmunológicos. Bueno, nosotros conocemos de que los procesos, ¿cómo se llama? Inmunológicos más llamativos o que comprometen más a nivel renal son los procesos de las enfermedades inmunorreumatológicas o las enfermedades del tejido celular subcutáneo. En realidad, esas son las enfermedades que generalmente van a producir mayor daño a nivel renal y va a depender del estímulo que se presentan en esta para ver qué tan grave ha sido el daño a nivel renal en realidad. Por lo tanto, vamos a tratar, ¿cómo se llama?, de clasificar las enfermedades tubulointersticiales de una manera práctica en realidad. O se presenta generalmente grados de disfunción glomerular e insuficiencia renal. ¿Qué quiere decir con esto? De que depende de cuánto ha sido el estímulo inflamatorio o la noxa que los ha producido para decir de que ¿cómo se llama? Esta noxa o este proceso inflamatorio va a lesionar, ¿qué tanto va a lesionar al riñón? Por ejemplo, si hacemos un hincapié en lo que son los procesos inmunológicos, tenemos, por ejemplo, a las lesiones características por el lupus eritematoso sistémico o por la vasculitis, que lo hemos dicho, ¿cómo se llama en nuestras clases prácticas? Bueno, en el grupo de práctica que hemos hecho un poco de vasculitis y hemos hablado un poco de lupus, de que dependiendo del estímulo inflamatorio o del proceso inflamatorio que se va a llevar, por ejemplo, hay una exacerbación del proceso inflamatorio, hay liberación de citoquinas, hay liberación de factor de necrosis tubular, hay liberación de interferón y hay una reacción exagerada de lo que son por ejemplo los linfocitos. Puede también haber una reacción exagerada de lo que son eosinófilos. Recuerden, por ejemplo, en la clasificación de lo que es vasculitis de pequeños vasos, en lo que es la parte, bueno, a mi grupo de práctica yo les he hecho la clasificación y les he dicho de que ya no se dice tanto vasculitis de Wegener ni vasculitis de Chuvas-Strauss, sino que tiene otro tipo de clasificación. Ahora me dirán, doctor, ¿por qué ya no se tiene que decir la clasificación de Wegener o de Chuvas-Strauss? Porque simplemente los americanos se pusieron muy vivos hace 10 años y dijeron, mira, ¿sabes qué? No podemos poner clasificación de Wegener y Chuvas-Strauss. ¿Por qué? Porque simplemente Wegener y Chuvas-Strauss eran nazis. Así que vamos a borrarlos de la historia. Pero bueno, para fines prácticos pueden también todavía utilizarlo. No hay un consenso en realidad, pero en realidad es para que siempre lo tengan en cuenta. El detalle pasa con esto, de que en estos dos tipos de vasculitis se va a producir procesos granulomatosos. Hay granulomatosos y hay liberación de eosinófilos. En una es una granulomatosis eosinofílica, esta es la asociada este es un tipo asociado, y en otra es una granulomatosis no eosinofílica. Obviamente que la eosinofílica está asociado, ¿cómo se llama?, a lo que son procesos atópicos, asma, alergias en realidad, y va a tener algunas veces
cierta predilección por el riñón, pero si ustedes le dicen de que el síndrome pulmón-riñón, sí, es una granulomatosis, ¿cómo se llama? La clásica es que sea una granulomatosis de Jones-Strauss. No, no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque la polingitis microscópica es la que produce más síndrome pulmón-riñón. Así que no se dejen engañar cuando lleven la parte de reumatología, de que les digan, no, el síndrome pulmón-riñón siempre es Jones-Strauss, o en algunos casos puede ser Wegener. No, chicos, en realidad la polingitis microscópica, que no es granulomatosa, hace más síndrome pulmón-riñón. Esto es para que lo tengan en cuenta. Pero lo que sí, por ejemplo, les va a ayudar es de que estos tipos de vasculitis siempre presentan de que en los exámenes de laboratorio va a salir el anticuerpo contra los neutrófilos, ANCA, va a salir positivo. Pero esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque yo les explicaba a mi grupo de que muchas veces en las vasculitis se puede presentar no con ANCA positivo. El ANCA te va a ayudar en un 30-40% de los casos, pero no es específico de todas las vasculitis. ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades que pueden simular patrones compatibles con la vasculitis. Por ejemplo, la hepatitis B, la hepatitis C, la púrpura, el VIH y una enfermedad que solo ataca al riñón y que tiene compromiso vascular, que es la enfermedad de Budd-Pasteur. ¿Ya? O enfermedad o vasculitis pauciinmune. Es interesante, es bonito, porque esto produce un síndrome, ¿cómo se llama? Un proceso inflamatorio mucho más agresivo y una reacción inmunológica mucho más fuerte y tiene mayor afinidad o tiene mayor, ¿cómo se llama? Predilección por atacar el riñón. Es interesante porque este tipo de lesiones, este tipo de enfermedades hacen lesiones túbulo-intersticiales, tanto atacan el túbulo como el intersticio renal, y es una característica, por ejemplo, encontrar daño glomerular con diferentes grados de insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque estos pacientes hacen una glomerulonefritis rápidamente progresiva, y lo que se manifiesta o lo que se encuentra en estos casos son las crecientes glomerulares. Por ejemplo, por ahí vemos en una de mis diapositivas, tengo una lesión de una creciente glomerular que es característico de las vasculitis. Dependiendo del grado del compromiso de la creciente glomerular y del grado de esclerosis, vamos a hablar de un pronóstico, una aproximación. Bueno, de repente esta creciente no está tan grande, no tiene muchas áreas de esclerosis, entonces puede que haya una recuperación o va a quedar con cierto grado de insuficiencia renal, todo eso. Vamos a ver en ese sentido, por ejemplo, qué tanto puede ser el compromiso. Por ejemplo, de este tipo de enfermedades que muchas veces o en su mayoría de repente pueden presentar proteinuria en rango nefrótico como proteinuria en rango no nefrótico asociado a otros componentes. Puede haber hematuria, puede haber fácilmente un síndrome nefrítico, puede haber fácilmente un síndrome nefrótico. Obviamente que ya en práctica les habrán dicho la diferencia tanto de síndrome nefrótico, de síndrome nefrítico, pero para hacerles un recordaris de que obviamente el síndrome nefrótico es una proteinuria marcada y sostenida, no necesariamente una proteinuria en 24 horas, por ejemplo, de 5 o 6 gramos te va a decir que es un síndrome nefrótico. En realidad, el síndrome nefrítico está más caracterizado por lo que es la presencia de hematíes en orina. Obviamente, o a mi grupo de práctica les he dicho de que cuando yo tengo hematíes en orina, tengo la necesidad de estudiarlo, si estos hematíes son de origen glomerular o no son de origen glomerular, para lo cual, por ejemplo, pedimos ver en una lámina la muestra de orina y vamos a ver la calidad de estos hematíes. Si encontramos que más del 60 o 70% son hematíes dismórficos, que es, o crenados, algunos se lo ponen así, o pueden encontrar los dos, vamos a decir de que esto es una hematuria de origen glomerular. Ah, ok, entonces esto es una hematuria de origen glomerular, entonces la causa de esta hematuria es el riñón, entonces hay que estudiarlo y ya se verá las medidas de caso. Obviamente con otras manifestaciones clínicas, yo le digo desde el punto de vista renal en realidad, para no estarlos mareando con uy, sí, tiene otras clasificaciones clínicas o tiene otra clínica. No, vamos a verlo solo desde el punto de vista. Muy bien. ¿Alguna duda ahorita al respecto? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Alguna duda, algo? ¿Todo claro para no estarlos mareando? Muy bien, todo claro, perfecto. Muy bien. ¿Entendieron todos? ¿Han dormido? Bueno, una de dos. Muy bien. Las principales categorías que vamos a tener con respecto a las lesiones tubulointersticiales van a ser estas dos. Por ejemplo, la necrosis tubular aguda.
Este tipo de necrosis tubular aguda es característico, ¿cómo se llama?, de lo que son las nefritis intersticiales, y es característico producido por agentes nefrotóxicos, en realidad. Dentro de los agentes nefrotóxicos, cuando hemos hecho nuestra clase de nefrotoxicidad, ¿cómo se llama con mi grupo de práctica? Tenemos un sinfín de agentes nefrotóxicos, en realidad. Pero, por ejemplo, me hizo una vez uno de sus compañeros una pregunta de cuál era el agente nefrotóxico que se producía mayormente o que producía mayormente nefrotoxicidad. Y dentro de la gama, por ejemplo, de todos los agentes, de repente los antibióticos son los que causan más estragos a nivel renal, pero dentro de un estudio que hicieron, la mayoría de veces, por ejemplo, que se presenta este cuadro, por ejemplo, en los pacientes de unidad de cuidados intensivos, que valga la redundancia, es exclusivo de la unidad de cuidados intensivos, se ha demostrado que muchas veces los diuréticos de ASA también son un grupo importante, son un grupo de consideración, ¿cómo se llama?, para este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque si yo tengo un riñón ya lesionado con algún grado de insuficiencia y lo estoy forzando a hacer una diuresis a este riñón previamente dañado, voy a perpetuar el daño a nivel renal. Obviamente, para tener lo que les he dicho en el grupo de práctica, para tener el flujo de orina, el estímulo de orina, todo eso, ¿cómo se llama? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar de que la presión arterial media, o la PAM, tiene que ser mucho mayor a la presión intraglomerular para que se pueda producir esto. Pero como todos sabemos, por ejemplo, nuestros pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, ya cuando lleven la unidad de cuidados intensivos, ya más adelante, generalmente presentan muchos cuadros asociados, así, dentro de los cuales hacen de que, por ejemplo, la bulimia no sea la adecuada. Y muchas veces están con drogas, ¿cómo se llama?, vasoactivas, las cuales le ayudan a estimular la presión arterial, y la presión arterial no es la adecuada, asociado a los cuadros de sepsis que presentan los pacientes y asociado de repente a otros factores. De repente, por ejemplo, la misma bulimia es un paciente que de repente ha sangrado, es un paciente que fue, ¿cómo se llama?, tuvo una intervención quirúrgica y le encontraron un hemoperitoneo, yo no sé, de repente es una suposición en realidad que, ¿cómo se llama?, que nosotros planteamos acá. Y esto asociado al estímulo diurético que va a tener en este caso con la furosemida, hacen de que se perpetúe la lesión a nivel del riñón, para no estar mareándolos y todo lo demás. El otro es la nefritis intersticial agudo crónica. Un momento. ¿Listo? Esto va a depender de muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa? De que muchas veces los pacientes reciben un estímulo inflamatorio, un estímulo inmunológico muy fuerte, o lo produce, ¿cómo se llama?, un agente externo, ya sea, por ejemplo, un antibiótico, aminoglicósido. ¿Qué es lo que pasa? Que esto deja lesiones a nivel del riñón, a nivel, ¿cómo se llama?, tubular. Puede dejar lesiones, deja, ¿cómo decir?, cicatrices. ¿Y qué es lo que pasa? De que estas cicatrices, conforme van pasando el tiempo, no se regeneran o se queda dañado ahí. Y esto es lo que pasa, de que si nosotros no actuamos de una manera rápida frente a este tipo de lesiones, puede dejar cicatrices y puede dejar daño a nivel glomerular, a nivel tubular o a nivel intersticial en realidad. Así que hay que tener en cuenta esto, de que este tipo de lesiones se tienen que tratar de resolver de manera rápida, si no se va a producir un daño que puede ser irreparable muchas veces en realidad. Y acá entra un concepto muy importante, de lo que es masa renal funcionante, porque muchas veces estos riñones o estos glomérulos quedan esclerosados, quedan obsoletos, no se puede funcionar, y la masa renal funcionante no es la adecuada, y por eso se producen, ¿cómo se llama?, los cuadros de, hoy, pero traté muy bien a este paciente, le puse volumen, le puse el antibiótico excelente, salió todo bien, pero ¿por qué ha quedado con una creatinina en 2? Por esto mismo, porque el daño no se corrigió, el daño fue perpetuo, el daño ya quedó permanente y se produce lesiones a nivel renal. Obviamente que te van a decir, pero las imágenes están bien, no hay ningún problema, lo hemos sacado, está orinando el paciente, bueno, eso ya
no me corresponde a mí, no, pero el detalle es de que si tú le haces una biopsia a estos pacientes puedes ver los grados de, ¿cómo se llama?, de esclerosis o de lesiones que se van a presentar, pero obviamente no vamos a estar biopsiando a todos los pacientes. Si cumple criterios, de repente, sí, simplemente estas son aproximaciones o son deducciones que se han visto, o en algunos casos, en algunos pacientes que han progresado mal y que se han podido hacer estudios post-mortem, en realidad se ha podido ver de que cuáles, cómo se llaman los componentes o el proceso inflamatorio que se produce a nivel de la riñón, en realidad. Así que eso sí puede pasar. Eso me recuerda a la anécdota de un asistente del hospital donde hice residencia que falleció una paciente de manera brusca, tenía un compromiso renal, le sacaron una proteinuria por ahí, tenía hematuro y falleció así de manera brusca. Le hicieron la biopsia post-mortem y encontraron el nefritis tubular intersticial. Así, pucha, fue un caso muy interesante, muy bonito. Pero obviamente que eso no se debe hacer y obviamente se pidió todos los permisos respectivos a la familia porque la familia insistía en que quería saber qué era lo que pasaba. Entonces, se hizo una acta, todo eso, se hizo la biopsia y le dije, mira, ¿sabe qué, señora? Se produjo un proceso inflamatorio súbito, compromete el riñón, le mostramos, doctor, entonces fue así, así, sí, señora, desgraciadamente evolucionó de manera torpe. Ok, doctor, ya, listo, porque iba a demandar, ¿cómo se llama?, a la unidad de cuidados intensivos. O sea, le dimos la mano a nuestros amigos de la unidad de cuidados intensivos. Otro punto, por ejemplo, para poner acá, es lo que es la nefropatía por contraste. Esto va a producir una necrosis tubular aguda causada por un medio que es el contraste ayudado. A ver, haciendo un poco de recordaris de la historia de lo que son los contrastes, vamos a tener dos posiciones. Uno, teníamos nuestros contrastes de hace 50, 60 años, pucha, ¿sí? ¿Cómo se llama? Cuando agarrábamos y teníamos estos contrastes que eran hiperosmolares, y eran unos contrastes con una cantidad de yodo muy alta. ¿Qué era lo que pasaba? Que esta concentración osmolar agarraba y tenía, ¿cómo se llama?, mucha predilección por hacer un proceso inflamatorio, ¿cómo se llama?, muy exagerado, ¿sí? Muy exagerado. Eso era lo que pasaba con el componente de la osmolaridad. Y el otro detalle era de que este tipo de contraste, ¿cómo se llama?, yodado, también producía daño, o sea, tenía mucha afinidad por la célula renal como célula diana, que les he explicado a sus compañeros en lo que es la parte de nefrotoxicidad por fármacos. ¿Qué es lo que pasa con este concepto de célula diana? Que hay ciertos medicamentos de que tienen predilección por ciertas células del organismo. Algunos hacen daño hepático, algunos prefieren daño renal, y etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el yodo? Que tiene mucha predilección, mucha afinidad por hacer, como se llama, un daño a célula diana, que es la parte del riñón. Entonces, esto es lo que pasaba. Nuestros pacientes presentaban una nefropatía inducida por contraste, por esto, por el componente ¿cómo se llama?, de la osmolaridad, que eran contrastes hiperosmolares, y por el componente del yodo. Conforme fueron pasando, agarraron y comenzaron a salir los contrastes hiposmolares o isoosmolares, que tenían una similitud, ¿cómo se llama?, con lo que es el componente osmolar en el organismo, o que tenían una osmolaridad muy baja. Se logró disminuir este proceso inflamatorio y tenía mucho, o sea, tenía menos porcentaje de hacer nefropatía inducida por contraste, pero todavía se tenía el componente del yodo. Entonces, conforme fueron avanzando los estudios en la medicina, en realidad ya se logró tener tipos de contraste hipo o isosmolares, como se llama, con concentraciones de yodo o que no fueran yodados en realidad. Esto es lo que es la parte de la nefropatía por contraste. Muchas veces esta es la causa en realidad. Agarran y me dicen, doctor, entonces todos ¿cómo se llama?, los medios de contraste, hay que hacer algún cuadro de nefroprotección, todo eso, definitivamente del estudio que se va a realizar. ¿Por qué? Porque depende de muchas causas para poder ver lo que es la nefropatía inducida por contraste. Una de las causas es el tipo de contraste. Si tenemos un contraste hiposmolar o isosmolar no yodado, excelente, una preocupación menos. Pero de ahí tenemos en estudios posteriores que se ha hecho por nefropatía inducida por contraste. Por ejemplo, tenemos la edad del paciente. Si tenemos un paciente con una edad muy longeva, más de 60 años, tiene un riesgo para hacer, hay una escuela en realidad para poder ver esto. Si el paciente, por ejemplo, tiene una insuficiencia cardíaca, también. Si el paciente tiene sangrado o no, también. Si hay una anemia
en la niña también se le va a ver el score. Y si hay un aumento de la creatinina o una tasa de filtración menor de 40, también tienen cierto riesgo de poder producir una nefropatía inducida por contraste. Obviamente que han salido muchos estudios para tratar de ver cómo se llama, cuál es el mejor medio o la mejor sustancia nefroprotectora. Hasta ahorita se ha visto de que simplemente la hidratación, nada más, con cloruro de sodio, ha mostrado cómo se llama de que es un buen nefroprotector. Ha salido estudios con bicarbonato, de hacer la orina más alcalina, ha salido estudios, ¿cómo se llama?, con N-acetilcisteína, de tratar de hacer, ¿cómo se llama?, de hacer un nefroprotector en realidad, pero al final, ¿cómo se llama?, no se ha demostrado mayor, incluso utilizando los YECA y los ARA2, ha tratado de ver cómo se llama, si es que ha habido alguna mejoría al respecto. Pero simplemente la hidratación con cloruro ayuda bastante. El otro detalle es la nefropatía por analgésicos. Es un tipo de nefritis intersticial crónica. Produce la nefropatía por reflujo. Ahí está. Otro tipo de lesiones en realidad. La nefropatía por reflujo. En los pacientes, por ejemplo, que tienen cálculos o que tienen anomalías en el tracto urinario que hacen de que los pacientes tengan reflujo. De repente, ahorita de repente sea muy pronto parecer, pero cuando vean niñitos con vejiga neurogénica o que tengan mielomeningocele, van a poder ver estos pacientes que tienen una nefropatía por reflujo. No hay una buena eliminación de la orina, hay una hidronecrosis en realidad y hay un compromiso, como se llama, a nivel renal en realidad. Estos niñitos de repente necesitan de cateterismo continuo porque tienen una vejiga neurogénica por el mismo mielomeningocele. O cuando lleven medicina física y rehabilitación en los pacientes que tienen lesiones, ¿cómo se llama?, vertebrales, en realidad, bueno, en la zona dorso-lumbar, básicamente, que no pueden controlar ese interés en realidad, van a tener ese problema de lo que es la vejiga neurogénica, en realidad, para que lo tengan, ¿cómo se llama?, en cuenta en ese sentido. El otro caso muy especial es el riñón de mieloma. El riñón de mieloma tiene bastante componente túbulo intersticial en realidad. Es una enfermedad muy interesante porque tiene varios componentes en realidad, en el sentido de que pueden presentar una lesión obstructiva por lo que son las cadenas ligeras o las cadenas pesadas, en realidad, estos son dos tipos, y el otro mismo es el riñón de mieloma. ¿Qué es lo que pasa? Que se produce un componente inflamatorio muy exacerbado en realidad y va a producir un daño a nivel renal, o sea, va a producir un tipo de nefritis intersticial en realidad, y luego va por este mismo proceso inflamatorio exacerbado que va a tener otro tipo de componentes inflamatorios, va a producir una obstrucción tubular. Entonces tiene esos dos tipos de componentes. Por eso digo que es ciertos tipos de lesiones muy llamativas. En realidad el riñón de mieloma tiene estas características que puede producir una nefritis tubulointersticial bien llamativa. Por eso, como se pueden presentar ¿cómo se llama?, una lesión por cadenas ligeras, por cadenas pesadas, y el mismo riñón de mieloma que se va a presentar. Muy bien. Ahí está, por ejemplo, lo que les he venido diciendo. Los riñones están expuestos a concentraciones elevadas de toxina, siendo el tejido con mayor llegada de sangre de todo el organismo. Esto puede ser variable, lo admito, lo que es la parte del tejido, ¿cómo se llama?, del gasto cardíaco. En la práctica yo les había dicho que más o menos correspondía a un 22%, algunas veces 20% del gasto cardíaco. Pero en otros estudios se ha visto de que, ¿cómo se llama?, de que puede llegar, ¿cómo se llama?, hasta el 25% del gasto cardíaco. Así que es interesante en realidad que eso lo tengan en cuenta. De que, por ejemplo, si se produce una hipovolemia o si se produce un sangrado masivo, recuerden que esto puede tener daño, afectación renal, ya que se está llevando más del 20% del gasto cardíaco y esto conlleva de que si el riñón se encuentra en un grado de hipoxia, en un grado de isquemia, porque no le llega el flujo sanguíneo adecuado, va a producir un daño, como lo quieran determinar, lesión renal aguda, falla renal aguda, injuria renal aguda. No hay un consenso en realidad establecido. Algunos de los colegas utilizan injuria renal aguda, lesión renal aguda o falla renal aguda. No hay daño, no hay un consenso al respecto. Con respecto a
¿cómo se llama? Los agentes nefrotóxicos, se tiene que ver la cantidad. Igualito como les decía, por ejemplo, en el contraste, va a depender mucho de esta cantidad. ¿Por qué? Porque muchas veces a mayor cantidad de contraste que utilizamos, por ejemplo, más de 100 mililitros, tiene más riesgo de hacer, por ejemplo, nefropatía inducida por contraste. El detalle también pasa también por las concentraciones de los antibióticos. Muchas veces, en realidad ocurre muy frecuentemente, desgraciadamente, muchos de los colegas no regulan o no adecúan la dosis de los antibióticos a nivel renal y muchas veces tenemos estos problemas en realidad. Te les dan dosis tope de medicamentos como si el riñón funcionara al 100% y lo que están haciendo es que están dañando más el riñón en realidad están produciendo más daño a nivel renal en realidad. Y esto es muy difícil en realidad de tratar de decirles o de tratar de hacerles entender, porque muchas veces piensan de que Vancomero es para, y hay que decirlo, es para todas las enfermedades, para lesión cerebral, pulmonar, hepática, etcétera, etcétera. Vancomero, Vancomero, Vancomero. Cuando, por ejemplo, si tenemos un paciente con una sepsis punto de partida pulmonar o punto de partida urinario, o sea, no tiene sentido darle la vancomicina, basta con el meropenem nada más, o dependiendo de qué otro aspecto antibiótico quieran cubrir, por eso es muy importante tratar de ver. De repente por ahí a algunos se le ocurre, doctor, ¿y cómo puedo calcular la tasa de filtración? Así, si yo tengo un paciente con una falla renal aguda y un día me salió la creatinina en 4, luego al otro día me salió en 3, luego al otro día me salió en 2, luego al otro día me salió en 1. A ver, quién puede responder respecto a eso? A ver, para hacer dinámico esto. A ver, de los 100 participantes, alguien que, alguien que, ¿cómo se llama? Que ilumine la sala. A ver, alguien que ilumine la sala. Así. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Alguien tiene alguna aproximación? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Nadie tiene alguna idea al respecto? El sonido así del grillo. Nada, ni una aproximación. Doctor, ¿podría repetir por favor? Claro. Okay. No logré entender lo que estaba preguntando. Ah, ok, vamos a ver. Vamos a ver. Si yo tengo un paciente, lo voy a escribir. Si yo tengo un paciente con una falla renal aguda, ¿sí? Que presenta creatininas, por ejemplo, variables de 4, luego el otro día presentó 3, luego el otro día presentó 2.5. ¿Cómo debe ser su cálculo de tasa de filtración glomerular para adecuarlo a un antibiótico? A ver, ahí lo he puesto. A ver, alguien que nos ilumine. O bueno, igualito que estamos todos estamos acá para aprender en realidad. ¿Mm? A ver, más de 60. Ah, ok, ya, interesante. Ya. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más se anima a responder? ¿Alguien más se anima así a hablar? A ver, ¿alguien más? A ver, ¿alguien más? A ver, ahí hay otro. Menor de 60, dice Patricia. Ilan dice más de 60. A ver, vamos a ver. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver, dos más que respondan.
Y de ahí los ayudo. Ya, muy bien. Me agrada que hayas utilizado lo de la ecuación de CK de EPI. Me agrada bastante. Ujú. Muy bien. Lo que pasa es lo siguiente, de que es muy difícil calcular la tasa de filtración glomerular de un paciente que tiene creatininas variables. Por ejemplo, si este paciente, acá por ejemplo me han dicho, doctor, pero no me ha dicho su edad. Ah, ya ves, venía con trampa, me van a decir. El detalle es que es muy difícil en realidad poder hacer un cálculo exacto, en el sentido de que, por ejemplo, si este paciente tuviera 60 años y le calculo con una creatinina de 4, estoy muy por seguro que debe salir menos de 25. Luego con el de 3 debe salir en 45 y con 2.5 debe salir en 50 aproximadamente. Es muy difícil de calcular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los nefrólogos, no es que haya sido un consenso tampoco, porque algunos colegas se resisten de repente un poco, pero en algunos libros lo han descrito, de que se puede utilizar lo que son una dosis anéfrica. ¿Qué significa dosis anéfrica? De que la tasa de filtración glomerular esté menor de 10. Y ya saben toda la porreta, mililitros por minuto, el H por 1.73 metros cuadrados. Toda la porreta que se debe decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el concepto es este, que en pacientes que presentan una lesión renal aguda con creatininas variables, se utilice una tasa de filtración glomerular a dosis anéfrica. ¿Qué quiere decir? Con una tasa de filtración glomerular menos de 10. ¿Por qué? Porque simplemente un día, por ejemplo, con ceftazidima, que es 2 gramos cada 8, por ejemplo. Un día no le podemos dar 2 gramos cada 8, luego al otro día, como subió la creatinina, le damos 2 gramos cada 12, luego al otro día, como subió más, 2 gramos cada 48. No, se tiene que quedar con una dosis estable. Por ejemplo, muchos de ustedes me preguntarán, doctor, pero esa no es la dosis que se va a requerir para el tratamiento, etcétera, etcétera. Sí, pero créeme de que si tu paciente presenta una lesión renal aguda, el riesgo de mortalidad estando en una unidad de cuidados intensivos aumenta más del 50-60%. O sea, no lo va a matar la infección, lo puede matar la misma falla renal. Así que hay que siempre tener en cuenta esto. O bueno, para que lo tengan estos conceptos en cuenta en realidad, porque en realidad de eso se trata, en realidad, de que ustedes puedan ir aprendiendo, pueden ir mejorando, ¿cómo se llama? Su aprendizaje. Muy bien. Eh, los agentes nefrotóxicos llegan a una velocidad 50 veces mayor que en los demás tejidos y en concentraciones menos elevadas. Por ejemplo, si la amicacina tiene una concentración de toxicidad, por ejemplo, de 10 en los tejidos, al riñón va a llegar con 500, así, y puede dañar mucho más. Cuando en la orina se concentran en células tubulares, pueden estar expuestas a concentraciones moleculares de 300 a 1000 veces mayores que en el plasma. Eso sí, también las concentraciones en orina, o sea, por ejemplo, en el sentido de que los daños a las células tubulares muchas veces es mucho mayor de lo que uno tiene previsto en realidad. Y hay que tener esta salvedad en cuenta cada vez que se va a aplicar un posible agente nefrotóxico. Bueno, la lista de agentes nefrotóxicos es enorme y seguirá aumentando conforme van saliendo los nuevos antibióticos en realidad y conforme van saliendo, ¿cómo se llama? Nuevos tratamientos o nuevos inmunomoduladores. Ahora que estamos en plena pandemia, ¿alguien se habrá puesto a preguntar o a estudiar cuánto es el daño renal de los nuevos tratamientos en realidad? O sea, eso sería interesante. Ahorita todos, dale nomás, no te preocupes, va a aguantar el paciente, pero nadie se ha puesto a pensar en eso en realidad. Y acá, entre nosotros en realidad, de los pacientes que nos han llegado a reportes que pasan a diálisis con COVID-19, el 100% fallece. O sea, mira, o sea, por ejemplo, falla renal es un predictor de muy mal pronóstico en realidad.
pacientes con COVID que presentan falla renal, su índice de mortalidad aumenta catastróficamente, en realidad, catastróficamente. Así que deberíamos comenzar a tenerlo en cuenta o deberíamos tenerlo en cuenta en ese sentido. Continuamos. La nefritis intersticial es una enfermedad aguda. En algunos casos es reversible. Hay procesos inflamatorios dentro del intersticio y es una causa poco frecuente de lesión renal aguda. Sí, es verdad, porque agarran, por ejemplo, va a depender del agente nefrotóxico, va a depender de otras variables, pero cuando se presenta puede tener daños catastróficos en realidad. Cuando, por ejemplo, ustedes, bueno, cuando hicieron su seminario, todo eso de falla renal aguda, en realidad no habrán visto la clasificación, ¿cómo se llama? Prerrenal, renal, posrenal. Obviamente que va a depender de, ¿cómo se llama? De muchas variables en realidad. Y dentro de las cosas, por ejemplo, renales, va a depender de cierto tipo de características patológicas o va a depender de o de algunas características de ciertas enfermedades que tienen predilección por la afectación renal. Es más fácil encontrar una hiperplasia benigna prostática o cálculos a nivel renal que encontrar, por ejemplo, sí un síndrome de Gutt-Pasteur por una glomerulonefritis pausinmune que ha hecho una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Definitivamente debe ser una relación de 1 a 2.000 o 3.000 casos en realidad. Por eso de repente es este cuadro. Representan el 2 o 3% de todas las lesiones renales agudas comprobadas por biopsia renal. ¿Qué es lo que pasa? Lo que les había dicho, que no a todos los pacientes que presentan una lesión renal aguda en una unidad de cuidados intensivos o en general se les hace una biopsia renal. ¿Por qué? Porque hay criterios para poder hacer una biopsia renal. Bueno, a mi grupo yo más o menos les he tratado de decir cuáles son algunos criterios para hacer una biopsia renal, pero como ustedes de repente no saben o no les han dicho, voy a decirles un poco en realidad para que tampoco estén perdidos. La idea es que ustedes también aprendan. En lo que respecta a una biopsia renal, si el paciente presenta un síndrome nefrótico de una etiología no determinada, en realidad se debe descartar todos los secundarismos que pueden producir síndrome nefrótico y es una lista muy larga, pero a grosso modo diabetes, hipertensión, que no esté embarazada, que no tenga una infección por hepatitis B, por hepatitis C, que no tenga una infección por alguna enfermedad endémica, malaria, dengue en realidad algunas veces, o cómo se llama, leptospirosis, como otras enfermedades endémicas que también pueden tener compromiso renal. Aparte de eso también, que no haya tenido algún otro tipo de infección, como por ejemplo el antecedente de glomerulonefritis postestatocócica. Uno es como antecedente y el otro de un antecedente de que haya tenido una lesión faríngea desde hace más o menos unos cuantos meses. En realidad, el otro detalle también pasa por otros agentes retrovirales. El VIH, que les he dicho a mi grupo de práctica, en realidad que el VIH es una enfermedad que simula todas las demás enfermedades. Puede simular vasculitis, puede simular lupus, puede simular artritis reumatoide, puede simular diabetes, hipertensión. Los patrones histopatológicos que se encuentran en pacientes con VIH es abrumadores en realidad. Y si alguien le dice, por ejemplo, a alguno de los doctores cuando le pregunta, no, pero el VIH tiene una lesión nefrológica característica, que es el GIVAN en realidad, que es la nefropatía asociada al VIH, no, el GIVAN es simplemente un 30%, en algunos casos será 40%, y los otros 60%, no, nada, no, nada. Por eso es importante también ver esto. Otro tipo, ¿cómo se llama? También la sífilis en realidad, pero es un poco más difícil, pero estamos ¿cómo se llama? En la obligación de también descartar este tipo de, en realidad, de lesiones. A ver, sí, el otro detalle también para, ¿cómo se llama? Para una indicación de biopsia renal es un síndrome nefrítico no determinado o de causa no determinada, por ejemplo, si no es lupus, vasculitis, en realidad. Lo que les había dicho a mi grupo de práctica es de que existían dos corrientes con respecto a lo que es lupus. Existe una corriente en Europa donde dicen que todos los pacientes con lupus o con diagnóstico de lupus deben hacerse una biopsia renal. Existe otra corriente americana donde dicen si no cumple criterios para una biopsia renal no se debe hacer. En realidad los criterios basan por una cuestión de un síndrome nefrótico o una proteinuria en rango nefrótico o también cómo se llama lo que es una proteinuria significativa.
un aumento de una disminución de la tasa de filtración glomerular o de la función renal muy abrumadora, un aumento de la creatinina, que si por ejemplo tienes a tu paciente lo que cae de frente, debuta con una creatinina o está en una creatinina con 1.3 o mayor de 1.3, en realidad estos son criterios de los españoles, también estás en la obligación, como se llama, de hacerle una biopsia renal. Un síndrome nefrítico también, estás también en la obligación de hacerle una biopsia renal, así que hay ciertas indicaciones para poder ver esto. Básicamente estas son las indicaciones para, como por ejemplo, hacer una biopsia renal. Eh, por eso, o generalmente, como tenemos a nuestros pacientes con lesiones renales agudas, básicamente en algunos casos pueden ser no inexplicables en realidad por otros agentes o por otras enfermedades que no se ha logrado determinar, incluso puede ser ¿cómo se llama?, inducida por medicamentos en realidad, y hay que tener en cuenta esto. Incluso, por ejemplo, en este grupo, yo me atrevería a decir de que puede ser también causado por pesticidas o por herbicidas. Eh, si es que en algún momento de su formación así logran tener a algún paciente con una intoxicación por herbicida, que en el Perú sí pasa, sobre todo más puntualmente por paraquat. Estudienlo bien el caso y no demoren su diálisis, por favor. Si tiene criterios para diálisis, por favor, métanlo de una vez, porque desgraciadamente las intoxicaciones por herbicidas como el paraquat, cuando hacen compromiso pulmonar o cuando hacen compromiso respiratorio, tienen una mortalidad casi de más del 100%. Por eso no retrasen la diálisis, no retrasen intubarlo y no retrasen la administración de corticoides, por favor, porque eso de repente le puede salvar al paciente. Muy bien. Antes de la aparición de la disponibilidad de los antibióticos, se asociaba mayormente a infección. Sí, es claramente prevalente. O sea, antes, por ejemplo, en los siglos XVIII, en el siglo XVII, en el siglo XIX, cuando no se tenía todavía una buena disponibilidad de antibióticos, o sea, los pacientes morían por resfríos, por neumonías, por infecciones urinarias, y por otro tipo de infecciones, los cuales se ponían personalmente en los agentes antimicrobianos. Este es bonito, es interesante, sobre todo es la parte de los inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones per se van a producir una nefritis intersticial, pero no está determinado cómo se llama, cuál es el cuadro en lo cual se produce. ¿Qué es lo que pasa? De que muchas veces el uso crónico de los inhibidores de la bomba de protones va a producir un tipo de lesiones que son las nefritis intersticiales o las necrosis tubulointersticiales, pero no está determinado cuál es la causa o el proceso que lo desencadena, pero sí está descrito en realidad. La nefritis tubulointersticial inducida por medicamentos, como les decía, abarca casi el 75 a 90% de todos los casos. El otro detalle también son las causas inmunológicas o los procesos inmunológicos que también se pueden producir. Muy bien. Factores que afectan la vulnerabilidad de las células luego de su exposición a toxinas. Los mecanismos de transporte celular. Separa los fármacos de su proteína de unión que normalmente van a proteger de la toxicidad. O sea, hay algunos mecanismos los cuales nos van a ayudar para evitar de que haya mayor daño a nivel renal o mayor nefrotoxicidad que va a producirse, como se llama, en lo que es la parte del transporte tubular, que van a tratar de separar a los fármacos de sus proteínas y nos van a tratar de ayudar para proteger de la nefrotoxicidad, porque recuerden que les había dicho de que algunos medicamentos o algunos fármacos nefrotóxicos tienen mayor predilección por atacar células diana, en este caso las células renales. El transporte celular, las células y organelas a diferentes sustancias. Claro, un mismo transporte celular que puede ocurrir en cualquier parte del organismo, puede exponer al organismo, ¿cómo se llama?, al mismo agente nefrotóxico. Y recordemos que cuando llegue al riñón, este agente nefrotóxico que tenía una nefrotoxicidad, por ejemplo, de 10, cuando llega, por ejemplo, a lo que es la parte de las células, se puede incrementar y puede ser un daño más de el 100 o más de 500 veces ¿cómo se llama?, lo normal. Los sitios de unión de algunos agentes pueden facilitar la entrada de otras sustancias y demorar su salida. ¿Qué es lo que pasa? De que se unen agentes a ciertas partes de la célula, hacen unas uniones bien fuertes, y ¿qué es lo que pasa?
este tipo de agentes no permiten la entrada de otros mecanismos de ayuda en realidad, y hasta que ¿cómo se llama? Logran su desunión o logran su salida, puede pasar mucho tiempo y el daño, el proceso inflamatorio, el daño a nivel renal se puede perpetuar en realidad. Las reacciones químicas como alcalinización, acidificación pueden alterar el transporte en cualquier dirección. Sí, es verdad, por eso le decía, de lo que es la parte, por ejemplo, de los estudios, ¿cómo se llama? Por nefrotoxicidad inducida por contraste. En algunos estudios se trataba de ver de que si la alcalinización de la orina tenía, ¿cómo se llama?, mayor beneficio o era más benéfico en realidad a comparación de otros estudios realizados para tratar de ver de que si esta alcalinización podía ayudar, ¿cómo se llama?, a la mayor eliminación de la sustancia de contraste y evitar, ¿cómo se llama?, la nefrotoxicidad. El bloqueo de los receptores de los transportadores ¿cómo se llama?, puede alterar, ¿cómo se llama?, la exposición al tejido, reduciendo su exposición. Sí, es verdad lo que se le había dicho, de que muchas veces, ¿cómo se llama?, los medicamentos van a bloquear los receptores y no van a permitir que otros agentes ayuden para su eliminación de manera fácil. Los riñones, al tener mayor consumo de oxígeno y glucosa por gramo de tejido, son más vulnerables a la toxina. Esto es lo que se explica, ¿cómo se llama?, lo que es la parte del gasto cardíaco, que es más del 20%. Se encuentra literatura que dice 22 a 25, aunque sepamos de que más del 20% del gasto cardíaco es un montón en realidad, y esto como tiene algún grado de metabolismo, no tiene mucho grado de metabolismo energético celular, van a hacer de que las toxinas agarramos las células, las células en este caso sean más vulnerables, como se llama, a las toxinas. Acá, por ejemplo, vemos cómo se llama el daño que se produce a nivel glomerular. En realidad, es un cuadro muy bien, es un cuadro muy bonito, muy explicativo, en realidad, los cuales agarran y, por ejemplo, nos describen los tres procesos que se pueden presentar. Uno, una hipertensión glomerular. ¿Se acuerdan que yo les dije para el estímulo de la orina que tenían que superar la presión interglomerular? Ya, aparte de superar, por ejemplo, la presión interglomerular, este daño glomerular que se produce por los mismos agentes nefrotóxicos, por algún agente autoinmune en realidad, o algún agente inflamatorio, va a hacer de que se aumente la hipertensión interglomerular y se producen fugas de mediadores inflamatorios al intersticio tubular. Esto va a producir de que el daño al túbulo sea mucho mayor ¿cómo se llama?, en el espacio número 1. Entonces, si teníamos dificultades de nuestro paciente que estaba hipotenso, chocado en la unidad de cuidados intensivos, con hipovolemia, aparte, y cómo se llama, le damos medicamentos vasoactivos, aparte de tratar de forzar la diuresis con furosemida, pero no se podía por al aumento de la presión interglomerular, aparte de eso, por el mismo daño del agente nefrotóxico, de otro tipo de agente, vamos a tener de que esta presión interglomerular va a ser mucho mayor. Así que tenemos otro gran problema. Número 2, el escape de los leucocitos de los capilares glomerulares. El mismo proceso inflamatorio va a hacer de que los leucocitos en los capilares interglomerulares se escapen, se fuguen, y esto produzca de que se produzca, ¿cómo se llama?, procesos inflamatorios, y esto hace de que se produzcan las lesiones tubulares en realidad. El 3, la migración de una semiluna celular construye el túbulo proximal. Ok, lo mismo, vamos a tener estas mismas variaciones, de que, por ejemplo, va a ir para los dos lados. La hipertensión glomerular va a producir fuga de mediadores inflamatorios. ¿Y qué es lo que hace el riñón? Muy sabio. No, está por allá fugándose mediadores inflamatorios. Vamos al otro lado para tratar de mediarlo. Pero en ese momento de tratar de mediarlo, ¿se puede producir más fugas o se puede producir la misma obstrucción? Y el otro, el escape de los leucocitos por los capilares glomerulares va a ser también de que estas migraciones, o dicen, pucha, se están escapando, vamos a tratar de ayudarlos, vamos a tratar de que no se escapen, y lo van a taponar en realidad. Muy bien, causas de nefritis tubulointersticial. Los agentes tóxicos y relaciones autoinmunes, ahí tenemos uno. Las infecciones, tendríamos en el otro cuadro. Las enfermedades metabólicas, un poquito difícil, pero diabetes y, ¿cómo se llama?, hipotiroidismo son causas que se van a producir. Algunos factores físicos, la rhabdomiolisis
sobre todo eso. Me acuerdo que con mi grupo hicimos un caso muy interesante de un paciente cocainómano que se produjo una randomiolisis o una destrucción masiva de músculo en realidad, que es lo que vamos a tener es que se produce una degradación masiva de músculo, de en realidad, y se produzco, y se produce como se llama una liberación muy masiva de mioglobina, y esta liberación masiva de mioglobina arrastra factores inflamatorios y produce obstrucciones tubulointersticiales. Esto es lo que se produce en realidad. Algunos cuadros de neoplasias, el mieloma y el riñón de mieloma, muy clásico en realidad en este caso. Así que estos son los casos que, o las causas que pueden producir lo que son las nefritis túbulo intersticiales. En realidad, hay que decirlo de que la mayoría está mediada por los agentes nefrotóxicos. O sea, los agentes tóxicos son los que en su mayoría presentan la mayor cantidad de nefritis túbulo intersticiales, para tenerlo en cuenta. A ver, algunos casos de nefritis túbulo intersticial aguda, para seguir avanzando. Es un patrón renal primario, presenta un deterioro brusco, como su mismo causa lo dice, es agudo, renal, y algunas características histológicas de mediadores inflamatorios y de edema en el intersticio renal. Si tengo una inflamación aguda, ¿cómo se llama? ¿Qué mediadores podría yo encontrar? A ver, ¿qué se les ocurre? A ver, al ver reacciones de leucocitos, mediadores inflamatorios rápidos, entonces, doctor, ya sé, polimorfo nuclear, sí, es verdad. Característicamente vamos a encontrar polimorfo nucleares. Polimorfo nuclear va a ser lo primero que vamos a encontrar. Va a haber, obviamente, factor de necrosis tubular, liberación de interleuquinas, liberación de citoquina, daño a nivel de lo que es el endotelio vascular también se puede producir por la misma trombosis o por los mismos cuadros de ¿cómo se llama?, de inflamación que se van a producir. Es una causa importante de insuficiencia renal, desde luego, porque es de origen brusco en realidad, y si no se corrigen estas causas podrían quedar daños renales irreparables, como les he venido diciendo, pueden producir, ¿cómo se llama?, pueden quedar, ¿cómo se llama?, pueden quedar secuelas, pueden quedar, ¿cómo se llama?, cicatrices en este nivel, y algunas veces no se pueden recuperar, o no se recuperan los pacientes y quedan con tasas de filtración glomerular disminuidas, o lo que es ¿cómo se llama?, variaciones en los niveles de creatinina debido a las mismas reacciones que se van a producir. En las biopsias renal, el porcentaje de encontrar nefritis intersticial aguda está en aumento debido a una mayor exposición por parte de la población a fármacos. Desde luego, en realidad, la automedicación en realidad es un problema a nivel mundial. ¿Cuántos de nosotros sabemos de que uno puede ir a una farmacia y puede pedir cualquier medicamento y en algunos casos no le piden receta médica, simplemente se lo venden así nomás por vender? O, por ejemplo, ¿quién de nosotros de repente no ha utilizado ibuprofeno, no ha utilizado algún antiinflamatorio de esteroideo y lo ha tomado ¿cómo se llama?, seguida o cotidiana, y uno no puede saber cuánto daño se puede haber estado produciendo por esos mismos antiinflamatorios en realidad? Por eso es importante también la misma preservación. Lo que yo les había dicho a sus compañeros también de práctica, de que es importante también ver cómo es el uso racional de lo que es los antibióticos. En realidad, muchas veces nosotros como médicos, algunos colegas se han invitado o se han olvidado de cómo es este uso racional. En realidad, no es simplemente dar por dar y le damos todo y listo, no, sino que se tiene que utilizar de una manera escalada, o si vas a utilizar fármacos en realidad o antibióticos, como se llama, de amplio espectro, tienes que ver de conforme va evolucionando el paciente, se puede ir desescalando y se puede ir bajando la dosis en realidad. Por eso es importante, ¿cómo se llama?, en ese sentido. Yo les había recomendado a sus compañeros de que si es que podrían conseguir un libro que se llama Uso Racional de Antibióticos, de Ciro Magaña. Sería muy bueno que lo lean, es un librazo en realidad, es un muy buen libro para que ustedes lo puedan leer. En realidad, cuando yo estaba en pregrado, en realidad me ayudó bastante para lo que es la parte de mi internado. En realidad fue excelente. Tuve la suerte de que lo puedo conseguir por ahí una pequeña copia y ahí lo guardo como si fuera un tesoro. Muy bien. Dentro de los fármacos, por ejemplo, ahí que vamos a tener
cefalosporina, ciprofloxacina, etambutol, isoniazida, macrólidos, penicilina, rifampicina, sulfonamidas, tetraciclinas, vancomicina. Bueno, entre todo este grupo de amplio espectro, valga decir de que, por ejemplo, las nefrotoxicidades por cefalosporinas, en el caso, ¿cómo se llama? De la cestraxona, va a depender muchas veces ¿cómo se llama? De la susceptibilidad de los pacientes. No todos los pacientes van a producir daño o ¿cómo se llama? Lesión renal aguda por la cestraxona. Hay algunos pacientes que son, o personas que son más susceptibles a esto. Basta con una dosis de cestraxona y pueden presentar, ¿cómo se llama? Es una lesión renal aguda por este mismo componente, en realidad. Así que básicamente va a depender de la misma susceptibilidad que van a tener, ¿cómo se llama? Los pacientes. De la cefalosporina, por ejemplo, otra cefalosporina de tercera generación, como por ejemplo la ceftaxilina, sí se tiene que ajustar su dosis renal. Me va a decir, doctor, pero ¿cómo vamos a ajustar la dosis a nivel renal? Va a depender de la red de filtración glomerular, como ya les he dicho. En pacientes que presentan lesiones renales agudas y que presentan tasas de filtración glomerular variable, vamos a tratar de utilizar ¿cómo se llama? Una dosis anéfrica, o sea, quiere decir con una tasa de filtración glomerular menor de 10. Y por ejemplo, ahí vamos a ver de que tenemos que ver cómo se llama lo que es la parte de cuál es la dosis y cuál es el tiempo que le vamos a administrar. Dependiendo de eso, si tenemos una dosis anéfrica, una tasa de filtración menos de 10, vamos a darle un tiempo mucho más prolongado y con una dosis dependiendo de esto. La isoniazida de repente ¿cómo se llama? Cuando tenemos, por ejemplo, en el paciente con tratamiento para la tuberculosis, fármacos nefrotóxicos en realidad, que van a tener cierta proyección por el mismo daño a nivel renal. Isoniazida, etambutol, sí, generalmente sí, pero no he visto casos muy vivos en realidad, es un poco difícil. En realidad, más pasa por la situación de que utilizan aminoglicosios y pueden presentar los pacientes daños a nivel renal en realidad. Vancomicina sí, el uso indiscriminado de vancomicina produce un daño, o la vancomicina tiene una predicción por un daño a órgano diana del riñón, igualito que la policina, y se ha visto de que muchas veces las lesiones renales agudas en la unidad de cuidados intensivos se básicamente por los medicamentos nefrotóxicos, y agarran y ves y, oh, maravilla, están que le dan vancomicina a dosis atómicas. Y colectina también, mira, y entró con creatinina en 0,8, mira, y ahorita está en 5 y pucha, no sé, haz algo, te dicen. Bueno, ok, vamos a ver qué se puede hacer. De los antiinflamatorios no esteroideos, la mayoría, en realidad, la mayoría. De lo que es los diuréticos, la furosemida, que ya les he explicado en un primer momento. Algunos misceláneos, en realidad, aciclovir, sí. Amlodipino, un poquito difícil. En realidad el amlodipino, ¿cómo se llama? Lo utilizamos para pacientes que con hipertensión arterial y con una tasa de filtración glomerular menos de 30, donde ya no son tributarios de YK y ARA2, ahí se puede utilizar ¿cómo se llama? El amlodipino, para que lo tengan en cuenta. Miren, interesante. Lo que es la parte de la cocaína, lo que les he dicho, en el caso clínico que tuvimos con sus compañeros, de que tuvimos un paciente que era cocainómano y presentó un cuadro de una randomiolisis. Esta randomiolisis, por ejemplo, del músculo de la mioglobina, causó ¿cómo se llama? Una nefritis intersticial aguda con una obstrucción tubular, y en algunos casos, ¿cómo se llama? He podido ver casos llamativos de randomiolisis. Acá de repente no lo ponen en realidad. Bueno, en algunos otros casos, por ejemplo, de otro tipo por ejemplo, de obstrucciones tubulares o de daños simplemente tubular, hay que también tener en cuenta lo que es la nefropatía por pigmentos. No está dentro porque obviamente no hay agentes que te van a hacer aumentar la bilirrubina, pero en la nefropatía por pigmentos hay un aumento exagerado de la bilirrubina, ya sea por obstrucción, ya sea por un cuadro de una neoplasia en realidad, y se producen aumentos de la bilirrubina de más de 20, 30 veces en realidad, o sea, tienen pacientes con bilirrubina de 30, 35, están así, parecen uno de los Simpsons, y en estos casos se ha demostrado de que muchas veces la hemodiálisis ayuda en realidad a la eliminación de los pigmentos en realidad, y ayuda bastante en realidad.
De ahí en los agentes infecciosos, tenemos una miscelánea, en realidad, Corynebacterium, Escherichia coli, Legionella, Staphylococcus. Ustedes, como ya han llevado su clase de neumología, ya saben las complicaciones que pueden tener la neumonela, el estafilococo, el estreptococo. Algunas causas de Campylobacter, sí, bueno, podría ser, no está muy determinado en realidad. En lo que es la parte de virus, sí, citomegalovirus, el famoso hantavirus en realidad, ahora está muy de moda y que ha habido un nuevo brote en China, los virus de la hepatitis C también, perfecto. El VIH, definitivamente. El VIH también es una causa muy importante, como se llama, que se va a presentar. Como les dije, el VIH puede producir una mixtura de cuadros, puede simular colitis, puede simular lupus, puede simular diabetes, así, en el sentido de que, ¿cómo se llama?, de que pueden presentar este tipo de lesiones a nivel glomerular, como también algunos cuadros clínicos en realidad que les voy a decir. El poliomavirus básicamente para lo que son los pacientes post-trasplantados, en realidad, o sea, se ha visto también de que pacientes post-trasplantados que presentan una, una infección en realidad por la misma inmunosupresión prolongada pueden desarrollar cuadros en realidad esto. La leptospirosis, que es un síndrome en el riñón característico, así que es la enfermedad de Weill en realidad y se produce igualito una nefritis tubular intersticial, hay una obstrucción de los túbulos por el mismo proceso inflamatorio, a falla hepática también y puede asociarse, ¿cómo se llama?, una nefropatía también por pigmentos, en este caso por bilirrubinas sanguíneas. Llamativo, interesante en realidad. Algunas causas idiopáticas, nefritis espontánea túbulo intersticial, sí, no es tan común. Así que para que lo tengamos en cuenta. Acá, por ejemplo, hay otra tabla de cómo se llama de etiologías de nefropatía de tubos intersticiales, ampicilina, cefalosporina, también vancomicina, antiinflamatorios igualitos, no esteroideos. Aquí incluyen ya los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol. Básicamente es casi el 75% de las causas, algunos procesos infecciosos. Abuelito, nombre del citomegalovirus, el hantavirus, interesante. Por ahí no hay coronavirus, pero quizás de repente, así. Leptospirosis también. Nefropatía por anticuerpos antimembrana basal o síndrome de Guttav-Stauer, es así. Síndrome de nefropatía intersticial con uvitis, rarísimo. En el Perú creo que no se da. Otras enfermedades sistémicas, lupus eritematoso sistémico, sarcoidosis. Si es que encuentran en algún momento algún caso de sarcoidosis, avisen para publicarlo, porque en el Perú nunca ha habido casos de sarcoidosis y los pocos casos que se han publicado en realidad creo que uno no era sarcoidosis sino era otra cosa. El Sjögren también no es tan común en realidad, pero algunas veces se encuentra en lo que es el estudio de pacientes con enfermedades inmunorreumatológicas, el síndrome de Sjögren que también tiene cierta predilección por la afectación renal, algunos procesos neoplásicos, el mieloma, yo diría que el mieloma y las leucemias, sí, por ahí algunas clases de linfomas, sí, pero generalmente cuando vienen los pacientes con linfomas tienen otras comorbilidades que no van a llegar a producir este tipo de cuadros de lesiones renales o sino que se complican de otras maneras en realidad. Alteraciones metabólicas, sí, la hipercalcemia asociada a cánceres también. Hay que notar también, o le pueden preguntar cómo se llama a los doctores de práctica, cuáles son los cambios en las alteraciones que se producen en el electrocardiograma propio de la hipercalcemia. En realidad es muy bonito, así como los cambios comunes que se producen en el electrocardiograma por la hipercalemia. Es bonito, es llamativo, es para que ustedes lo vean. Por ejemplo, ayer en mi guardia vino un paciente con un potasio en 6.5 y tenía cambios en el electrocardiograma, era muy llamativo, muy bonito. Por ahí creo que tengo la foto y de ahí se las quiero mostrar en el grupo de práctica. Continuamos. Existen factores que complican y hacen que la nefrotoxicidad por antibióticos sea más frecuente. Lo que les he dicho, estos agentes antibióticos tienen predilección como células dianas por las células del riñón. El otro detalle, de que al momento de llegar a las células de riñón llegan con una alta toxicidad. Si por ejemplo la toxicidad así nada más era, ¿cómo se llama? De repente de 10, un ejemplo, llegan al riñón ¿cómo se llama? Con una toxicidad ya de 500 o de 1000 en realidad. El otro detalle es que como ocupan sitios de unión de las lesiones celulares, no van a permitir que el riñón se trate, ¿cómo se llama? De enfermedad, por ejemplo.
las combinaciones, las combinaciones, man. Banco, amica, banco, amica, mero, aciclovir, vancomicina, meropenem, su madre, terrible, terrible en realidad. Muchos colegas de repente se olvidan de las clases de farmacología y agarran y dicen, hay que darle banco, mero, aciclovir, y por si acaso, ¿cómo se llama? Amicacina, por si las dudas, por si las dudas. Y combinan 4 o 5 antibióticos. Sí, es terrible en realidad, terrible, porque luego agarran y te llaman y te dicen, doctor, ¿y por qué el paciente tiene creatinina en día? No sé, de repente así, entonces, por la banco que le has puesto, por la mica de repente que le has puesto, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estas asociaciones, si ya de por sí un solo medicamento nefrotóxico puede producir un daño exacerbado, las combinaciones van a aumentar todo este daño y pueden agravar la situación. Pueden hacer de que, ¿cómo se llama? De que la lesión renal sea permanente, o sea perpetua en realidad. Y sí hemos tenido casos en el hospital en realidad que van pacientes que dicen, pero salió bien, salió en unidad de cuidados intensivos, sí, salió con 3 de creatinina y la chica entró con 0,8. No sé qué es peor, decirle de que en un par de años si no se cuida va a dializar, o decirle ¿cómo se llama? De que por lo menos sobrevivió. Terrible en ese sentido. Otro factor es que muchos de estos fármacos se eliminan por la vía renal. Qué bien, qué bien. Muchas veces la eliminación por vía renal hace de que, por ejemplo, aumente la posibilidad de inmunidad. Y es verdad, pues bastante fármacos tienen una vía de eliminación renal. O podría decirte que casi del 75-80% de los fármacos se eliminan por vía renal. Así que traten bien a su riñón, por favor, chicos. Del grupo de los antiinflamatorios, aproximadamente un 5% están expuestos a síndromes nefrotóxicos. Hay que tener también siempre cuidado en esto. La nefritis intersticial aguda se asocia a infecciones renales primarias. Este es bonito. Este es bonito. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo en pacientes diabéticos o en pacientes que tienen factores para presentar infecciones urinarias o ictus complicadas, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes con neoplasias, pacientes con trasplante renal, pacientes con dispositivos ureterales, ya sea sondas Foley, o pacientes que tienen otro tipo de dispositivo como catéteres PICTEI, o pacientes embarazadas o con algún tratamiento inmunosupresor, tienen cierta predicción o tienen cierta facilidad para hacer infecciones del tracto urinario, y muchas veces pueden presentar lo que son pielonefritis enfisematosa. O, ¿qué es lo que pasa? De que de una infección del tracto urinario bajo va ascendiendo y comienza a producir, ¿cómo se llama? Comienza a producir accesos a nivel renal, y muchas veces, si no se trata estos accesos de una manera adecuada, pueden generar mayor compromiso de la función renal, y en algunos casos se ha producido hasta nefrectomías. Sí, me ha pasado de cuando la paciente vino mal por la emergencia con una infección del tracto urinario complicado, creo que le salió como 200 leucocitos en la orina, le salía matías, vino chocada, todavía estado medicando, todo eso. Le tomamos, venía con fiebre también, le tomamos una tomografía y descubrimos un acceso inmenso a nivel del riñón izquierdo en realidad. Se le dio tratamiento con antibióticos, vasoactivos, en realidad el acceso disminuyó un poco, pero era tanto el daño, y luego su mamá nos dijo de que tenía el antecedente que había presentado infecciones urinarias a repetición. Dice que le habían traído al hospital como 5 meses, había venido como 10 veces por infección urinaria, imagínense, pues siempre le habían dado casi el mismo tratamiento en realidad, y terminó en una nefrotomía. Fue muy triste, la paciente era una paciente joven, 35 años en realidad, y terminó en realidad en una nefrotomía. Y es triste decirle a una paciente joven que a partir de ahora va a tener que vivir con un solo riñón en realidad. Así que hay que siempre tratar de, cuando tengamos a nuestros pacientes o cuando hagan, por ejemplo, prevención primaria, tratar de decirles de esta salvedad. El otro detalle es lo que es la parte de la tuberculosis renal. ¿Qué es lo que pasa con la tuberculosis renal? De que va a producir de que los uréteres se comiencen a tener
¿cómo se llama? Se comiencen a dilatar, hay una ureteronefrosis y de que se formen trayectos tortuosos. ¿Y qué es lo que pasa? De que comienza a presentar una nefropatía por reflujo, una de las causas, y puede producir, como se llama, un daño a nivel renal. El otro detalle es que se presente por vía hematógena una alteración ya proveniente a nivel renal por la misma tuberculosis y se presenten daños a este nivel. Por eso es importante también, ¿cómo se llama? La nefritis por hongos. Este es un caso muy, muy bonito. Una paciente mujer, 45 años, venía de la selva, antecedente, no me refería a antecedentes de importancia, le sacan un estudio para, ¿cómo se llama?, para parásitos y tuvo estrangulariasis. Entra porque tenía unos eosinófilos muy altos, tenía una ligera infección urinaria, entra todo eso y le estamos monitorizando y de repente nos llamó la atención que comenzó a presentar, ¿cómo se llama?, aumento de la urea y de la creatinina, que será todo eso. Le pedimos una tomografía y que era lo que había pasado, que el mismo estrangiloide había hecho un émbolo, ¿cómo se llama?, había llegado a nivel renal y había, ¿cómo se llama?, producido ahí como un émbolo, como un trombo fúngico. Era lo que, ¿cómo se llama?, lo que nos dijo, ¿cómo se llama?, que era ¿cómo se llama?, el infectólogo, de que en algunos casos se había presentado y que en el pasado había presentado una lesión renal aguda, una nefritis intersticial, y al final la única manera de poderle ayudar a esta paciente era con una nefrectomía. También otro caso es Sicilia, pero miren, de que también se podría presentar este tipo de nefritis con este tipo de cuadros en realidad. Así que son cuadros muchas veces raros, pero que uno no se olvida en realidad. Luego ya de ahí logré ver a la paciente, ¿cómo se llama?, por consultorio, está muy bien, por lo menos la creatinina no ha elevado mucho y los controles por lo menos están yendo bien. Infecciones por estreptococcus, sí, hay que tener en cuenta, sobre todo las lesiones, por ejemplo, ¿cómo se llama?, dérmicas. La leptospirosis, que es una zoonosis. En realidad la leptospirosis, cuando llega en infectología, es una enfermedad producida por lo que es la orina de las ratas. En realidad, generalmente se contagian los trabajadores, los trabajadores en realidad acá sería de ese palo, estos que trabajan, ¿cómo se llama?, recogiendo basura en realidad, donde se produce una falla hepática asociado a una falla renal y presentan lo que es la enfermedad de Weill, en realidad, que es la misma obstrucción, como se llama, por los mismos pigmentos hepáticos, con una falla renal que se va a producir. Cryptococcus, Legionella, histoplasmosis, muy común en realidad. Algunos virus como el citomegalovirus, el hantavirus sí, que ahora está de moda en realidad por las afectaciones respiratorias, virus de Epstein-Barr, que también constituyen otros factores clásicos de nefritis intersticial. Algunas infecciones sistémicas pueden causar lesión directa por los mismos patógenos asociados ahora por fármacos utilizados. Este es un punto muy interesante en realidad. Están todavía todos presentes, nadie se ha dormido. Muy bien, todavía siguen los 99. Las infecciones sistémicas causadas por lesiones eréticas, por ejemplo, en el caso del lupus eritematoso sistémico. En el lupus eritematoso sistémico se produce un proceso inflamatorio muy brusco que daña muchas veces al riñón, que daña toda la arquitectura del penacho glomerular y que va a presentar algunas lesiones características, ¿cómo se llama?, histopatológicas en realidad. ¿Y qué es lo que pasa? De que muchas veces cuando tenemos este tipo de pacientes le tenemos que dar cierto tratamiento, dependiendo de la escuela en realidad que se quiera utilizar, porque en realidad existen escuelas con tratamientos muy conservadores o escalados y otros con tratamientos muy agresivos. Yo en realidad soy de hacer tratamientos muy agresivos en realidad, porque se presenta de manera muy agresiva, es un tratamiento muy escalonado, muchas veces puede ser malo en realidad para el paciente. No tanto por el tratamiento con corticoides, sino por el tratamiento con los inmunomoduladores, lo que es en este caso, por ejemplo, la ciclofosfamida. La ciclofosfamida es un fármaco muy nefrotóxico, extremadamente nefrotóxico en realidad, pero muchas veces es darle riesgo-beneficio. Se calcula obviamente por ¿cómo se llama?, la superficie corporal, y es la cantidad que se tiene que dar. En realidad muchas veces, dependiendo del peso del paciente y la tasa de superficie y la superficie corporal, ¿cómo se llama?, se va a dar la dosis, pero en algunos casos
se da dosis más agresivas en realidad y se trata de ver en realidad para tratar de disminuir cómo se llama todo el proceso inflamatorio que está causando por el lupus en realidad. Por eso es importante tratar de ver esto en realidad. El VIH puede causar lesiones por infecciones oportunistas y los mismos fármacos en realidad el mismo targa o los mismos tratamientos antirretrovirales pueden producir daños a nivel renal en realidad. No solo daños a nivel renal, pueden producir daños hepáticos, daños hematológicos en realidad, y es muy importante tratar, ¿cómo se llama?, de ver esto, de tratar de enfocarlo de una manera, ¿cómo se llama?, igual, aparte de que el mismo virus del VIH puede producir lesiones a nivel renal y puede simular muchas causas en realidad, o puede producir lo que es el riñón asociado, el riñón ¿cómo se llama? La nefropatía inducida por el VIH o SIVAN en realidad, pero no es muy común en realidad. Si, por ejemplo, por ahí les pregunta a alguien cuál es la lesión histopatológica producida por la nefropatía inducida por el VIH, va a ser una glomerulosclerosis focal y sedimentaria, patrón colapsantes. De repente clásico, en los pacientes que presentan nefropatía inducida por VIH, pero no es, como se llama, muchas veces lo que se encuentra. Esta lesión puede aparecer entre el 35 a 40% de los casos, pero en el otro caso pueden aparecer lesiones características de la vasculitis con creciente, de, ¿cómo se llama?, de la diabetes como una glomerulopatía nodular, glomerulopatías membranosas también, parecen, ¿cómo se llama?, características de lupus, como las lesiones en doble riel, en realidad que se encuentran, como se llama, en los pacientes con lupus, en realidad. Ya, acá, por ejemplo, tenemos unos cuadros descriptivos, en realidad, para tratar de ver cómo se produce el proceso de una nefritis artificial. Tenemos una lesión tubular, hay una alteración del citoesqueleto, hay una lesión de lo que es la polaridad de las células, y esta pérdida de polaridad de las células hace que se produzca necrosis, apoptosis. Hay liberación de factor de necrosis tubular, liberación de citoquina, hay liberación, como se llama, de interferón, y esto va a producir una destrucción o una descamación, como lo quieran decir, a nivel de la célula. Y esta descamación se va a producir un daño al, ¿cómo se llama?, un daño celular, y posteriormente va a perpetuar, ¿cómo se llama?, el daño a nivel celular. Esto obviamente que es una parte, ¿cómo se llama?, de la injuria tubular. Si hay un daño en el endotelio, así, hay una activación de la vasoconstricción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una vasoconstricción, y esta vasoconstricción que va a producir daño a nivel glomerular o daño a nivel endotelial, y va a producir áreas de isquemia, no va a haber una buena vasodilatación y va a haber un incremento de los leucocitos, y como se llama esta lesión, va a producir ese proceso inflamatorio. Va a continuar, como se llama, la isquemia, y va a producir una obstrucción de los capilares, y esto es lo que se produce básicamente lo que es la nefritis intersticial aguda o en la nefritis intersticial. Este cuadro es muy bonito. ¿Por qué? Porque básicamente es el resumen de cómo se llama, de cómo se produce el cuadro anterior en realidad, pero con cómo se llama, con la célula podocitaria en realidad, te va más o menos a decir cómo se llama, cómo es la célula tubular normal, el epitelio como es normal, en lo que es la parte superior izquierda. A ver, de repente lo voy a hacer un poco más grande para que lo puedan ver. Ahí, en lo que es la parte tubular, con la célula tubular en lo que es la parte de la isquemia, como está bien organizado, bien, se produce una pérdida de la polaridad y se va a producir la apoptosis endocrinal celular. Vemos como en el polo inferior derecho, básicamente 3, como hay una apoptosis o destrucción, y en lo que es la parte de las 6, 7, como hay una isquemia con áreas de necrosis. Obviamente que va a haber una obstrucción de lo que es el túbulo con una destrucción tubular. Ven que ya no hay los bordes en cepillo que había al comienzo, y se va a producir, ¿cómo se llama?, la liberación ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, de factor de necrosis tubular, de intón, de citoquinas en realidad. Vemos cómo hay un adelgazamiento de lo que es, ¿cómo se llama?, el borde en cepillo, como de un buen tamaño se ha adelgazado, y vamos a ir viendo cómo se va poco a poco a ir recuperando. Obviamente que este es un modelo en el mejor de los casos. En el caso de que, por ejemplo, la lesión o la noxa se haya resuelto de una manera rápida, en realidad, pero en realidad
muchas veces esto no se resuelve hasta las 3 4 semanas. Y en la definición de lesión renal aguda, ¿cómo se llama? Tenemos de que es una lesión que puede perpetuarse hasta las 3 4 semanas, pero muchas veces tarda esto en recuperar y pasa a ser una enfermedad renal crónica en realidad. Si la lesión se perpetúa un par de semanas, hasta más de 3 meses, o en realidad hasta más de 8 o 12 semanas, estamos hablando de una enfermedad renal crónica ya bajo ese mismo concepto, porque nosotros tenemos que entender el concepto de enfermedad renal crónica, es un daño estructural y funcional, hay un daño funcional en esta parte del riñón. Así, los daños estructurales van a deberse a otras patologías. Muy bien. Acá es importante también, es muy bonito en realidad, porque vamos a encontrar, ¿cómo se llama?, ciertas características en el sedimento urinario que, ¿cómo se llama?, que vamos a poder clasificarlos o vamos a poder evaluarlos dependiendo de cómo se llama, de, de la NOTS o del agente causal en realidad. Acá lo que yo quiero que entiendan es lo que es la parte de, ¿cómo se llama?, de encontrar eosinófilos o eosinofiluria. En realidad, esto es característico, ¿cómo se llama?, de las nefritis intersticiales. En realidad, vamos a encontrar generalmente ¿cómo se llama?, este tipo de lesiones. Podemos, ¿cómo se llama?, encontrar otro tipo, pero acá, por ejemplo, acá con el marcador lo trato de poner eosinofiluria. Nefritis intersticial es lo más característico en realidad que se va a encontrar en la nefritis intersticial. En realidad, podemos encontrar otro tipo de lesiones, eritrocitos y cilindros, común en la vasculitis, común en el lupus también, los cilindros hemáticos o los cilindros leucocitarios también, así. También algunas características en las nefritis intersticiales, pero lo que más característico es encontrar la eosinofiluria y los cilindros eosinóficos o eosinófilos de orina. Algunos cilindros granulosos sí característicos de ciertos tipos de síndromes nefróticos o de pérdida de proteinuria. Células con epitelio tubular renal, cilindros fermentados, sí, en algunos casos, miren, por ejemplo acá, qué bueno que le han puesto, ¿cómo se llama?, mioglobinuria, hemoglobinuria, sí, por ejemplo, en los pacientes que presentan un poco de ratonitis, en realidad, podemos encontrar en la prueba del examen de orina la mioglobina en orina, y esto es característico de que es una lesión por ratonitis cuando tenemos dudas en el diagnóstico. Cristaliuria también, nefropatía aguda por ácido úrico, un poco raro en realidad y por ciertas características de los fármacos en realidad. En lo que son las características que vamos a presentar, que vamos a tener, por ejemplo, en los pacientes que hacen una nefritis intersticial aguda, una nefritis tubulo intersticial en realidad, lo más característico es la insuficiencia renal aguda, en un 100% de los casos. O sea, hay un deterioro brusco de la función del riñón, caracterizado por un aumento de la creatinina y por una disminución del flujo urinario en realidad. A ver, todos están todavía ahí, ¿no? Muy bien, todavía ya se han ido dos más. Bueno, vamos progresando. Va a estar caracterizado por esto, por la insuficiencia renal aguda, por un deterioro brusco de la función renal, caracterizada por un aumento de la creatinina y por una disminución del flujo urinario. Estas son las características esenciales, las características primordiales de lo que es una insuficiencia renal aguda. Ya a sus compañeros les he dicho los tipos de clasificación que vamos a poder utilizar, pero la que nosotros utilizamos es la escala Akin modificada para valorar lo que es, ¿cómo se llama?, la reacción renal aguda. Existen otro tipo ¿cómo se llama?, de clasificaciones, lo que es ¿cómo se llama?, Ripple, ¿vale?, que es CATI también que vamos a poder encontrar. La insuficiencia renal aguda con requerimiento de diálisis, sí, desde luego, porque se van a producir notas, se van a producir, ¿cómo se llama?, procesos inflamatorios, y muchas veces los pacientes evolucionan de manera torpe, evolucionan mal, o por los mismos agentes nefrotóxicos que se van a encontrar, van a necesitar de requerimiento de diálisis en realidad. Yo ya les había dicho a sus compañeros que algunas características, por ejemplo, de los pacientes que requieran, ¿cómo se llama?, o que tengan criterios de diálisis aguda, porque existen criterios, ¿cómo se llama?,
criterios o valoraciones para ver de que un paciente con una enfermedad renal crónica pueda pasar a diálisis, como existen criterios para una hemodiálisis aguda. Para más o menos decir en realidad, pasa por las vocales, es mucho más fácil decirlo así, a de una acidosis metabólica severa o refractaria en realidad al tratamiento, de lo que son las características de los electrolitos, una hipercalemia severa con cambios en el EKG, a diálisis nomás, o una hipercalcia severa, diálisis nomás, eso es lo único que te va a ayudar. Y de lo que son las intoxicaciones por metanol, intoxicaciones por etanol, intoxicaciones por otro tipo de fármacos o por otro tipo de agentes también, así. Ahí podemos ver lo que son las nefropatías inducidas por contraste, en lo que son las intoxicaciones, o que viene de sobrecarga, por ejemplo, los pacientes que tienen, por ejemplo, congestión pulmonar, edema pulmonar, pericarditis, en realidad de causa urémica, por si acaso, obviamente, porque la primera causa de pericarditis en el Perú es por tuberculosis, eso para que lo tengan también en claro, o si no, de pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva que no pueden eliminar, también podría ayudarlos en este caso. Y bueno, la última viene a ser por lo que es causas relacionadas a la uremia en realidad, encefalopatía urémica, gastropatía urémica, ¿cómo se llama? Cardiopatía urémica, en el caso de la pericarditis urémica, en lo que es la parte pulmonar, un pulmón urémico también puede también ayudar. Y también lo describen como trastornos sanguíneos, en realidad que no pueden ser controlados, pero no es lo común, no es lo que nosotros hemos, no es lo que nosotros por los cuales ingresamos ayer. De repente en otras partes del mundo lo utilizan como algún criterio en realidad, pero nosotros no lo utilizamos en realidad. Las artralgias sí es común, sobre todo para, como les he dicho, para las enfermedades inmunorreumatológicas, se encuentra por ejemplo el lupus, vasculitis, Sjögren, en algunos casos de artritis reumatoide también. Fiebre es variable, ¿por qué? Porque se puede asociar a procesos sépticos en realidad. Exantema cutáneo, un poco difícil. Eosinófilos, sí, para la nefritis intersticial aguda encontramos eosinófilos aumentados y eosinofiluria en el examen de orina. Micromas sí, hay que tratar de ver, porque a veces la hematuria puede verse a, ¿cómo se llama?, a que es una causa de origen glomerular. Hematuria macroscópica, un poco difícil, básicamente para problemas, ¿cómo se llama? Ya, ¿cómo se llama? Básicamente para lo que son problemas prostáticos en realidad, o cáncer, o neoplasias, ¿cómo se llama? Del sistema urinario. Leucocitos, se puede encontrar en realidad. Proteinuria no nefrótica, interesante, así es muy llamativo. Se dice a la proteinuria no nefrótica en rangos menores a 3.5 gramos por decilitro, ya saben, por, ¿cómo se llama? En 24 horas por, ¿cómo se llama? 1.63 metros cuadrados, y toda la proporción que todos sabemos. Proteinuria en rango nefrótico también, en cierto porcentaje en realidad. Síndrome nefrótico, sí, algunas veces puede encontrar también, también se puede encontrar. Acá, por ejemplo, tenemos algunas características histopatológicas: infiltrado intersticial moderado de algunas células plasmáticas con algunos linfocitos o eosinófilos en realidad que vayamos a encontrar. Miren, es llamativo en esta imagen, miren todo el proceso inflamatorio que está alrededor del glomérulo. Esto no es lo normal, todo el proceso inflamatorio que está incluso dentro del glomérulo, dentro del penacho glomerular, encontramos algunos procesos inflamatorios y encontramos algunos trombos hemáticos también. Depósitos de polimorfos nucleares. Todo ese punteado que ven así es polimorfos nucleares, lo que les había dicho. La primera característica de un proceso inflamatorio agudo: polimorfos nucleares. Destruyen los túbulos y afectan el intersticio. Acá no se puede apreciar los túbulos intersticiales porque están completamente taponeados en realidad y no se ve claramente el intersticio renal. Infiltrado inflamatorio glomerulocéntrico. Ven ahí a lo que es la parte del nivel, ¿cómo se llama?, de lo que es las 9 con las 8, ven ahí un infiltrado adentro del penacho glomerular. Sí, es un infiltrado inflamatorio, en realidad no debería estar ahí. Y miren como una pequeña lesión inflamatoria a nivel de lo que es la parte de, el nivel de desde que va desde las 7 hasta más o menos las 11, eso parece una especie de creciente a ese nivel, así que también es importante también describirla.
tratamiento, para ya ir acabando, se basa en el retiro del agente causal de la nefritis intersticial. Además, se ha evidenciado en las biopsias el grado de fibrosis intersticial tiene un impacto directo en el desarrollo de la insuficiencia renal crónica. Lo que les decía, a mayor proceso inflamatorio, a mayor áreas de necrosis, a mayor proceso, ¿cómo se llama?, cicatricial, mayor grado de insuficiencia renal puede presentar el paciente. El uso de corticoides sigue siendo controversial, debido a que los grupos de estudio donde se encontró un mayor beneficio son muestras poco significativas. Es lo mismo ahorita que el tratamiento con corticoides en pacientes con COVID-19. No tiene una buena data, no se tiene un buen estudio en realidad. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Igualito el tratamiento, por ejemplo, con los otros grupos de fármacos. En los estudios realizados se aprecia que el uso de corticoides logra disminuir el infiltrante intersticial celular y se logra recuperar rápidamente la función del riñón. Pero como les he dicho, no hay una muestra significativa, no hay un estudio significativo. Para lo que es lo que es la parte de la nefritis túbulo intersticial crónica, es básicamente la nefritis túbulo intersticial que se ha prolongado por un tiempo y puede ser etiología multifactorial. Los fármacos siguen siendo la primera causa principal, especialmente los asociados a analgésicos, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos a una persona, un deportista que presenta dolor después de, ¿cómo se llama?, de la sesión de entrenamiento y la clásica, voy a tomar mi antiinflamatorio. Toma, 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 no pasa nada, sigo orinando, pero muy dentro del organismo se va produciendo un grado de nefritis intersticial por los antiinflamatorios, pero como no ha generado un daño ni una insuficiencia renal muy marcada, sigue, hasta que, pum, repentinamente, creatinina en 10, pues, oye, pero ¿qué pasó? Oye, pero estos riñones ya están chicos, ya están crónicos, oye, no tienes antecedentes, nada, amplías la historia clínica, sí, pero yo estaba tomando AINES por más de 10 años. ¿Y que cada cuánto lo tomabas? Tomaba como 5 o 6 al día. Si no se murió de una hemorragia digestiva alta, imagínense, ahora hay que decirle que tiene una enfermedad renal crónica. El consumo crónico de analgésicos, ahí lo ponen por más de 5 años, y en grandes cantidades acumuladas puede dar a una nefropatía intersticial crónica. Histológicamente vamos a ver atrofia tubular, fibrosis intersticial, como les venía diciendo, siendo los infiltrados celulares intersticiales los que se van a encontrar. Va a depender de la gravedad de las lesiones y vamos a ver el grado variable que se puede presentar, dependiendo si hay fibrosis, glomerulosclerosis. En realidad es básicamente el grado de esclerosis que se va a preguntar. Suelen tener una evolución lenta y clínicamente poco expresiva, como es una persona completamente normal, orina, todo, no hay mucha manifestación. Síntomas muchas veces poco inespecíficos. Pérdida de concentración de la orina, no, porque agarran y dicen, no, como está entrenando es normal que la orina salga cargada, me hidrato y va a pasar de lo más normal. Algunas veces dicen, como me he hidratado normalmente, poliuria, polidipsia, algunas veces sí voy al baño, es que seguro en la noche tomo mucho agua antes de dormir y por eso voy al baño. Son síntomas por eso poco en específico. Se pierde la capacidad de reabsorción del sodio, como sabemos, por el mismo daño renal, y se asocia como la capacidad, o sea, hay una alteración en la capacidad de gasificación del orina, se vuelve un poco más alcalina en realidad. Puede presentar proteinuria en rasgos variables y la vía renal suele ser lenta y evolutiva, como les venía diciendo. Para la parte de lo que es crónica, analgésicos, paracetamol, bueno, litio en algunos casos, sobre todo para los pacientes psiquiátricos, ciclosporinas, tacrolimus y quimioterápicos. Esto sobre todo va para los pacientes, ¿cómo se llama?, que tienen tratamientos largos, ¿cómo se llama?, post-trasplantados. Por ejemplo, en los pacientes, ¿cómo se llama?, trasplantados renal o trasplantados hepáticos, que tienen que tomar inmunomoduladores, ¿cómo se llama?, de manera crónica. Tóxicos como el plomo, interesante esto. Nosotros tenemos una población en el Callao que tiene una intoxicación por plomo muy llamativa, pero nunca nos hemos puesto a pensar cómo se llama, en cuáles son los compromisos renales o si mueren por compromiso renal. Sería interesante de repente estudiarlo, pero bueno. Los mielomas, claro, también, porque los mielomas no es una enfermedad aguda, es una enfermedad crónica que va degenerando conforme van pasando los años y el daño se puede ir perpetuando. Las hipercalcemias malignas asociadas a procesos neoplásicos también. Sarcoidosis Sjögren, sí, recuerden que los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen tratamientos largos con corticoides y con inmunomoduladores. Los pacientes con neuropatía obstructiva, claro, los pacientes con mielomeningocele
varicocele o con una alteración, ¿cómo se llama?, estructural uretral, también van a presentar reflujo y este reflujo puede presentar también lesiones en realidad crónicas. Litiasis colariforme, sí, también, ciertos procesos infecciosos como la litiasis colariformes y algunos casos como la anomalías congénitas. Procesos glomerulares y proteinúria crónica, sí, se ha demostrado que la pérdida, ¿cómo se llama?, de proteínas por la orina, en este caso albúmina, ya saben en la definición de enfermedad renal crónica que ya no se utiliza el término proteinuria, sino se utiliza el término de albuminuria, así que ya lo saben. Nefropatía por radiación, bueno, a todos los que vieron Chernobyl ya saben que algunas personas quedaron con cierto grado de nefropatía, obviamente por la misma radiación que se produjo en la misma planta nuclear. Nefropatía de los Balcanes, super realidad, eso no ocurre acá en realidad, ocurre en otras partes de Europa, o los pacientes que tienen síndrome nefrótico congénito, así, no es ¿cómo se llama? Muy común en realidad. Muy bien, esto sería todo por la clase de hoy día. Espero que les haya servido, espero que haya sido entretenida, espero que no se hayan aburrido. Me levantó la mano, creo. Dime, ¿en qué te ayudo, Ilan? Doctor, una consulta. En este caso, cuando menciona de que hay necrosis tubular en caso de la isquemia, ¿eso es debido a que hay una hipoperfusión, pero de cuánto tiempo se estaría hablando? ¿De horas o días en lo que podría estar presentándose la necrosis por la disminución del aporte sanguíneo? Muy buena pregunta. En realidad esto puede ser, ¿cómo se llama? Muy variable, en realidad. Podría ser en el transcurso de horas, como podría ser, ¿cómo se llama?, en el transcurso de días. ¿Cómo así, me vas a decir? El detalle es de que muchas veces los pacientes, ¿cómo se llama?, presentan una disminución brusca de la función renal y esto se debe a la misma hipoperfusión e isquemia. En realidad, el detalle es tratar de actuar lo más rápido posible para que esta área de isquemia no se perpetúe en realidad. Por ejemplo, estas instauraciones rápidas, por ejemplo, con nefritis intersticial agudas muy bruscas, la instauración puede ser en el transcurso de horas. Como te dije, basta con la primera dosis de un antibiótico para que ahí mismo presente la lesión renal aguda y produzca, ¿cómo se llama?, las áreas de isquemia en realidad. Pero uno tiene que estar siempre vigilante de esto. En el caso, por ejemplo, de otras, ¿cómo se llama?, patologías o de otras nefritis ya de carácter crónico, sí se puede dar un poco de un lapso de tiempo. Pero yo te diría por la experiencia que este tipo de nefritis terciales se instauran este tipo de isquemias en el transcurso de las horas. De acuerdo. Otra pregunta. Claro, dime. Mencionó de que de por sí no se puede evaluar, bueno, es que en el ecocardio, bueno, que en el eco Ay, realmente no se puede determinar cómo es el daño o puede llegar a no verse. Pero ¿cómo entonces sabríamos cuánto es el compromiso que en sí puede llegar a ser de forma irreversible y que de todas maneras no se va a poder hacer nada por esa parte? mira, también es una pregunta muy interesante en realidad. El detalle es de que muchas veces nosotros tenemos malos marcadores para medir la tasa de filtración glomerular, en realidad, comenzando por ahí. El detalle es de que la creatinina es un mal marcador, ¿cómo se llama?, de medición de la tasa de filtración glomerular, porque viene de la degradación muscular y muchas veces no es un buen marcador para poder ayudarnos a ayudar en esto. Sí, Patricia, ahorita te respondo un ratito, no te preocupes. Y lo que pasa es que los nuevos marcadores, como inulina, cistatina, no son muy utilizados, uno, y cómo se llama, el costo en realidad para poder tenerlos, no, por temas de costo no se puede utilizar. Los otros, claro, sí, definitivamente varía si es musculoso el deportista, definitivamente va a variar sus valores de creatinina. El otro detalle es que los marcadores de lesión renal aguda, como el KIM1, el ENGAL, la interleuquina 18, la interleuquina 16, pasa por un problema también de que no es muy, ¿cómo se llama? Por el tipo de costos, no son muy utilizados en realidad,
pero algunos, por ejemplo, marcadores como la inulina, son marcadores que a pequeñas variaciones del riñón te van a dar una aproximación. En realidad pasa por un tema de costos en el cual no se va a poder utilizar. La única manera de poder determinar de que este paciente no va a quedar con algún grado de lesión es haciendo una biopsia. Pero como te explico, o sea, por ejemplo, si yo tengo un paciente que presenta una lesión renal aguda y pienso que es una nefritis intersticial y le hago en ese momento una biopsia, de repente puedo encontrar cómo se llaman las lesiones agudas en ese momento. Cuando termina este cuadro, cuando mejora todo su diuresis, si le pudiera hacer otra biopsia, ahí podría determinar cuál es el grado de lesión que se va a presentar. Desgraciadamente, como tenemos malos marcadores de medición, como por ejemplo la creatinina, vamos a tener que ver de que si es que no ha habido valores de creatinina alterados o no, no vamos a poder determinarlo. Pero como te digo, o sea, la creatinina depende de muchos factores, depende de cómo es una degradación muscular, depende de muchas veces, cómo se llama de esto. Y muchas veces, por ejemplo, nos ha pasado que tenemos pacientes que han salido con una creatinina normal, pero conforme han ido pasando los meses, ha habido una elevación significativa y nosotros asumimos de que se produjeron áreas de isquemia y áreas, cómo se llama de necrosis, que tuvo daños a nivel del riñón, que se produjeron, ¿cómo se llama? Cicatrices. Y acá viene el concepto que les digo de la masa funcional renal. De repente estas cicatrices se produjeron y no quedó una buena masa funcional renal. Desgraciadamente, como no lo podemos ver histopatológicamente o no podemos tener el control, no podemos de repente hacer el seguimiento. Por eso te digo de que es un poco difícil de determinarlo en realidad, pero es una muy buena pregunta la que has hecho en realidad. Podríamos hacerlo, pero las cuestiones éticas y por cuestiones de costos y demás no es muy viable que digamos en realidad. A ver, Patricia me preguntó cuál sería el tratamiento para nexobola intersticial crónica. Bueno, el tratamiento básicamente consistiría en quitar la noche en realidad y tratar de ver cómo se llama, cuánto es el daño que se ha producido a nivel renal, lo mismo que le dije a Ilan, de que cómo se llama, de que muchas veces no es posible determinarlo. ¿Por qué? Porque el daño puede ser tan crónico y tan marcado que muchas veces ya los pacientes vienen o debutan, como se llama, en hemodiálisis y tenemos simplemente los antecedentes. El detalle sería quitarle, cómo se llama, la noxa y tratar de ver cómo se llama, cuánto cómo se llama, de tasa de filtración glomerular o cómo se llama, o cuánto de masa funcional renal todavía se encuentra. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Muy bien, parece ser que todo claro. Le voy a enviar ¿cómo se llama? A Débora la clase para que les haga extensivo, ¿cómo se llama? A todos ustedes. Muy bien, listo. De nada, muy bien. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes con todos. Y gracias. Bien, gracias, buenas tardes.
Sí, me tuvieron. Ay, qué bueno. Ron, igual. Ya, Ron. Doctor Moreno, ¿me escucha? Ya, tranquilo. Ven, ven, ven. Ya terminé de editar. Ya puedes salir. Doctor Moreno, ¿me escucha? Ah, mi garganta. Doctor Moreno.